¿Sabías que en Cuba existen lugares donde por momentos puedes sentirte que estás en Estados Unidos sin haber salido de la isla? No es exageración. Calles, edificios, hoteles, incluso barrios enteros que parecen ser sacados de Miami o New York. Pero aquí viene la real pregunta. ¿Esto es real o tan solo una ilusión? Ok, para arrancar con este top tenemos en este primer puesto un hotel. Y recuerden, los lugares que vamos a estar mencionando a continuación no es que queremos decir con certeza que son prácticamente sacados del país de Estados Unidos, ¿no? Simplemente que tienen un ligero parecido, ¿saben? Una ligera pincelada. Y estuvimos escogiendo como hotel protagonista para este contenido el Gran Hotel Manzana Kempinski, como pueden ver, que antiguamente se conocía como la Manzana de Gómez y fue fundado en el año 1894. Ahora vamos a hacer un pequeño tour por sus instalaciones, ¿saben? Las que comúnmente alguien que anda caminando por aquí tiene acceso, para comentarles ciertas y determinadas características que pudiésemos mencionar para, de cierta forma, darle credibilidad a ese ligero parecido a un lugar original o común dentro de Estados Unidos. Vamos a entrar por acá. Primero, el famoso lujo estándar que pueden llegar a tener muchos de los hoteles recientemente construidos o remodelados aquí en la ciudad de La Habana, ya que a modo de dato curioso les cuento que por donde estamos recorriendo es básicamente el primer hotel 5 estrellas de Cuba, con un ligero nivel de confort comparable a hoteles de lujo y no de tanto lujo de Estados Unidos. Ahora, vean, en cuanto al diseño moderno dentro de un edificio histórico restaurado, podemos hablar que este combina una estructura elegante con interiores completamente renovados, algo muy típico de hoteles boutique o en ciudades como Nueva York o Chicago. Y ahora van a ver un poco más sobre esto mismo que les estoy mencionando, porque además de las habitaciones que hay, si no vamos a poder entrar, que son amplias, minimalistas y con tecnología, que tienen pantallas planas, minibar, wifi, comodidades normales. También está esta parte de la planta baja, que es básicamente un centro comercial con marcas internacionales que algunas en su momento estuvieron aquí y ahora mismo en la actualidad no creo que estén, pero bueno, en su momento sí existían, de tiendas como Versace, Armani o Mountain Black en esta planta baja. Además, si hablamos del tema de la piscina, o otra de las instalaciones que no vamos a poder mostrarles, es una piscina rooftop con vista panorámica estilo Skyline Experience, muy similar a los hoteles de lujo en ciudades como Miami o Los Ángeles. Las personas que vivan del lado de allá del charco, como nos gusta decir a nosotros, dejen su opinión en la parte de los comentarios que creen al respecto de esto, porque es muy importante que de cierta forma ustedes tengan, digamos, la última palabra, ¿no? Entonces, como les digo, aquí básicamente estamos haciendo una exploración de la parte del centro comercial, de las tiendas. Bueno, se pueden dar cuenta que algunas en la actualidad están en remodelación. Veo que aquí esta que está cerrada, hay incluso hasta un apartado relacionado con la marca Gucci. Esto básicamente es un departamento dedicado a la venta de prendas, joyas, relojes. Y bueno, ya pueden ver por aquí que hay varios departamentos de estas tiendas que aún están en reparación o simplemente no están cumpliendo su funcionamiento. Bueno, básicamente este hotel, como pueden ver, ocupa una manzana entera y es uno de los más grandes de esta parte de la ciudad. Vamos ahora a caminar un poco al frente porque ahí hay un poquitico más de tiendas. Por supuesto, está de más decirles que al contar con estas instalaciones en una ciudad donde abunda el deterioro y el abandono, es algo prácticamente normal el hecho de que estos edificios son uno de los tantos que se encuentran en la ciudad, contrastando completamente con la realidad cubana actual de edificios que comúnmente no tienen nada que ver con hoteles y demás. Ven, aquí dice Banco Pedro Gómez Mena sucursal. O sea que también, como pueden ver, contado hasta con banco.
Ahí pueden ver. Y está en un lugar estratégicamente bien ubicado, sobre todo para el turista, porque miren, aquí mismo están los autos clásicos. Está prácticamente al frente del Parque Central, un punto de referencia bien reconocido dentro de esta parte de la ciudad. Y también está cerca de otros hoteles como el Hotel Parque Central, que lo estamos mostrando ahora, el Paseo de Prado, y esa burbujita del turista cuando viene aquí a Cuba, incluso el Hotel Plaza. Ahora sí, vamos a desplazarnos al próximo lugar. Ahora, para el siguiente puesto, bien cerquita de este Hotel Gran Manzana, vamos a estar visitando un lugar súper pintoresco y no saben lo muy conectado que está con Estados Unidos. Estoy hablando de este caso del Sloppy Joe Bar. Y me estoy adelantando un poco con la información porque allá adentro va a ser un poco complicado hablarles de todo esto, ¿saben? Ustedes saben lo tedioso que puede llegar a ser entrar a un lugar y grabar aquí en La Habana, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar y mientras va transcurriendo el mini recorrido que vamos a estar haciendo dentro de sus instalaciones, les voy a comentar un poco más de este sitio. Buenos días. ¿El bar está cerrado? Ah, ya. Por eso estamos como estamos, que vamos en retroceso, que nuestras mentes aquí no evolucionan, no progresan, no hay un cambio, no hay absolutamente nada. Bueno, el bar estaba cerrado. Pedí el favor de hacer como 2 o 3 tomas para poder hacer video, que si hay que hablar con los jefes, que eso sé que entiendo que forma parte del protocolo, pero algo tan sencillo que incluso de forma indirecta hasta le da promoción a ese bar que ahora mismo está cerrado, está muerto, está desolado. Vaya, yo me quedo sin palabras, pero bueno, eso no nos va a matar la dinámica que tenemos con este video, así que les voy a comentar 2 o 3 datos interesantes acerca de él. Hablemos primero que nada de las características que lo hacen parecer sacado de Estados Unidos. Primero, contamos con una estética clásica de bar americano, con una barra larga de madera, taburetes altos, botellas alineadas, el típico ambiente que ves en bares de Nueva York o Florida. Historia directamente conectada con Estados Unidos, como les mencioné anteriormente, ya que fue un punto de encuentro de estadounidenses en los años 30 y 40, con turistas, celebridades y hasta mafiosos de la época. Tiene una influencia cultural norteamericana muy marcada, con música, ambiente y estilo de servicio y coctelería que recuerdan más un bar clásico de Estados Unidos que a uno cubano tradicional. Por supuesto que en este listado sí o sí íbamos a incluir un recorrido por algún barrio, zona residencial o reparto que de cierta forma guarde características con la temática que estamos abordando en este video. Es por esto que decidimos transportarnos hacia Nuevo Vedado. Incluso estamos aquí a las afueras o en la entrada del zoológico de 26. Like o dejen algún emoji de algún animal en los comentarios si quieren que próximamente vengamos por aquí a hacer una pequeña visita, porque hace años no entramos al zoológico. Entonces, por la misma avenida de 26, una arteria bien conocida de esta zona, vamos a recorrer un poco parte de este barrio o de este reparto. Ok, si tenemos aspectos o elementos a destacar para decir, o de cierta forma, miren que lo estoy recalcando en todo el video, entre comillas decir que estamos aquí explorando un barrio similar a alguno random que te puedes encontrar en un país como Estados Unidos. Primero, la arquitectura, que es variada pero menos colonial, o sea que aquí predominan las construcciones de mediados del siglo XX, viviendas modernas, simples, lo que rompe completamente la estética colonial típica que te encuentras en una zona más cercana o más céntrica, como es el caso de La Habana Vieja, ¿ok? Aquí evidentemente te encuentras un ambiente mucho más tranquilo, que no es una zona, como pueden ver,
de monumentos, ni turismo clásico, sino residencial y cotidiana, lo que puede recordar a barrios periféricos de ciudades estadounidenses. Eso está de más decirlo, ¿no? Como cada vez que yo me muevo para estas zonas a crearles contenido, lo mucho que yo les recalco y les reitero a ustedes que siempre estoy prácticamente caminando solo por todos estos alrededores, que no hay absolutamente nadie. Si acaso te encuentras 2 o 3 personas dentro de su medio de transporte desplazándose hacia otra zona. Incluso miren, ahora pasando por esta calle nos encontramos con un sistema de alojamiento para aquellas personas que quieran alojarse o hospedarse por unos días, y esto es de manera un poco más económica. Entonces, fuera de la parte del contexto de los datos que tenía para ofrecerles, ¿qué me dicen ustedes? Miren los alrededores, las casas. Estamos ahora en Ulloa, para los curiosos, y calle 36. Miren cómo prácticamente todas las viviendas son casas. Puede que te encuentres 2 o 3 edificios como estos que están viendo acá. Todas las casas cercaditas. La calle la pueden ver hasta cierto punto, que no tiene tantos baches, que no tiene tanto deterioro como para otras zonas como arterias principales, avenidas. Y miren la tranquilidad que hay, que nada más estamos nosotros, 2 personas caminando hacia adelante, una madre con un niño nos pasó por al lado. Y bueno, en instituciones del Estado, que mayormente una persona va a hacer compras o a buscar un producto o a hacer algo de necesidad, ahí evidentemente siempre te vas a encontrar gente. Incluso las personas que viven dentro de sus hogares. Eso es un hecho. Y aquí no hay casi tránsito. Yo estoy prácticamente caminando por en medio de la calle. Miren, aquí ven que casi todas las casas cuentan con parqueos, están cercadas. Hay muy pocos pasajes. Vamos a adentrarnos por este, porque verdaderamente aquí las casas son un sueño. ¿Para qué hablar de eso? Miren para acá. Vaya, no hay una. Puede que haya sus excepciones, ¿no? Pero solo 2 o 3 no tienen garaje, ya sea en el lateral de la fachada, ¿saben? De la parte delantera, o en bajada, como vimos en esta casa que pasamos anteriormente. Y este es uno de los pocos pasajes que he visto en esta parte que no tiene salida. Miren, esto ya básicamente estamos hablando que aquí, esto lo que están viendo ahora en pantalla son mansiones. Entonces vamos a salir. Bueno, yo quería ya desviarme, pero creo que voy a seguir avanzando por esta calle 36. Miren, por supuesto, esto parece especie de una empresa, que aquí no pueden faltar los paneles solares, porque sí, es un barrio muy bonito, muy pintoresco, como pueden ver, pero aquí también seguro se va la luz. Pero, aprovechando que estoy tocando ese tema, no sé qué fue lo que pasó, me imagino que sea relacionado con el reciente crudo ruso que entró recientemente aquí a la isla, la embarcación, demás y demás y demás. Miren, aquí incluso hay un correo, dice US Mail, un correo de los antiguos, un correo estadounidense, para que ustedes vean las coincidencias. Bueno, es increíble cómo en estos días recientes no hemos tenido tanto tormento con los apagones. Llevamos varios días que la luz no se va, y me imagino que en parte sea debido a ese refinado del crudo para tener combustible para solucionar problemas como los apagones, ¿eh? Entonces, un pequeño dato actualizado que quería dejarles ahí. Miren, aquí está la secundaria, creo, de la zona, porque aquí a mi izquierda está la primaria. Ahora mismo puedo decirles que me voy a perder por toda la calle 36, ya veré a dónde salimos y a qué parte o a qué zona llegamos como tal. Incluso
Incluso, miren, quizás no lo distingan ahí, después de caminar varios metros, ahora fue que logré ver un negocio privado, una MIPYME con modalidad de cafetería, vendiendo jugos y demás. Ya estamos transitando una nueva calle. ¿Qué me dicen de las casas, de los aspectos arquitectónicos, del garaje, de las viviendas? Bueno, voy a aprovechar que ustedes están viendo estas imágenes para hablarles de cierta forma de aspectos arquitectónicos tipo Estados Unidos que a día de hoy puedes encontrarte en Cuba, como es el caso de los bloques de apartamentos de los años 50 y 60, las líneas simples, funcionales, sin tanta ornamentación, muchos parecidos a proyectos residenciales de ciudades como Miami o algunas zonas de New York de esa época. También nos encontramos con barrios residenciales tipo suburbio, con casas independientes con jardín frontal o pequeño patio, calles más amplias y trazados relativamente ordenados. Y como ejemplo podemos mencionar las zonas de Nuevo Vedado, zona la cual estamos recorriendo en estos minutos, Miramar, que si siguen viendo este video van a ver un poquitico más de él, y Siboney, que Siboney hicimos un buen video hace unos cuantos años, de hecho es uno de los videos más vistos dentro del canal y por eso no quisimos como que nuevamente repetir la experiencia. Ay chico, pero mira a dónde salimos, a la avenida Coley, una de las avenidas favoritas mías, y vamos a seguirla recorriendo y ahora van a saber el por qué. Porque, oye, yo siempre lo he dicho en varios videos, si me dieran la oportunidad de tener una casa, la que sea, en algún barrio en específico, yo sin pensarlo escogería una casa o una vivienda dentro de esta avenida. Porque verdaderamente, bueno, las imágenes hablan por sí solas, pero al mismo tiempo ya se pueden imaginar cuánto puede llegar a costar una propiedad en esta parte de La Habana. Vaya, eso yo creo que es tema de debate para otro video, sinceramente. Porque miren las casas que te puedes encontrar aquí, las viviendas. Y ahora sí me ubiqué, porque ahora bajando toda la avenida Coley, salimos nuevamente a 26. Vaya que las casas con las características que tienen dentro de esta zona, 2 o 3 autos clásicos, ya esto, vaya, sin pensarlo dos veces, puede ser una excelente locación para grabar una película de la época, ¿eh? Ahí dato que le dejo a cualquier persona que esté trabajando en Netflix, algún director o algún productor. Miren esto. Vaya. ¿Quién me dice a mí que esto no es sacado de una película o una serie? Esta propiedad en específico. Y al mismo tiempo me he fijado, quizás ustedes no se percaten porque no lo he hecho de una manera tan detenida, se viró toda la cámara, que básicamente muchas de estas propiedades que les estoy mencionando, también algunas son empresas, son fábricas, son instituciones. Por ejemplo, miren, aquí está la UNESCO, la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. Vaya, y eso es un simple ejemplo. Ya al movernos a la zona más cercana a la arteria, más transitada, a la avenida y demás, pueden ver cómo predominan un poco más los edificios. Ahora, estos minutos que les voy a documentar básicamente creo que van a ser un puesto diferente y un nuevo puesto en este listado de 7 lugares dentro de La Habana, Cuba, que llegan o suelen ser parecidos a algunos sacados de Estados Unidos. Hay cosas que se nos van completamente del guión y de lo que uno tiene preparado, porque cuando andas caminando te encuentras por ahí detallitos que te sorprenden. Por ejemplo, este parque Acapulco, como pueden ver, que al parecer lleva poco tiempo hecho, básicamente, y miren cómo tiene
Vaya, me recuerda esas películas estadounidenses y americanas que siempre están la gente haciendo deporte, sobre todo jugando básquetbol. Miren cómo tienen sus canchitas ahí. Y ahora vamos a adentrarnos un poco para que vean lo lindo que está, que difiere por completo de la mayor cantidad de parques que te encuentras por ahí por La Habana, dedicados principalmente a los niños. Que bueno, ahora mismo te los encuentras prácticamente vacíos por el simple hecho de que los niños ya se acabó la semana de receso y están la mayoría en sus centros de estudio. Bueno, miren como les dije la cancha. Miren esta casita de aquí, con todos sus aparatos en correcto funcionamiento. Aquí vemos al costado más casas de todo lo que hemos documentado. Incluso miren lo que me encontré aquí con este fin, un food truck. Gracias. Y les dije eso, que hay elementos y cosas que se nos van por completo del guión, porque miren, sin planificarlo y sin nada por el estilo, dimos con un puesto que incluyó 2 lugares, un food truck, algo bien característico, algo bien distintivo de la cultura americana, y un parque infantil, dedicado principalmente al público infantil, pero con esta vibra estadounidense de espacios deportivos como canchas de básquetbol, que eso verdaderamente es algo también bien característico para algunas zonas urbanas como en New York, entre otras ciudades dentro de ese país. En el siguiente puesto tenemos otro barrio o zona que es inevitable no hacer mención de él cuando tocamos estos temas. Estoy hablando en este caso de Miramar como barrio en general. Si hablamos de las características que pueden dar veracidad de lo que hemos hablado en todo este tiempo, podemos hablar primero del tipo suburbio estadounidense, ya que si nos basamos en la urbanización, esta es bastante planificada con calles organizadas en cuadrículas. También contamos con casas independientes tipo chalet o mansión, sin edificios pegados, garajes privados y cultura fuerte del automóvil, zonas tranquilas, poco bullicio, ambiente residencial de alto nivel, presencia de hoteles internacionales y negocios modernos, además de contar con una arquitectura influenciada por Estados Unidos en los años 40 y 50, sin dejar de mencionar las amplias áreas verdes y separación entre viviendas. Independientemente de que esta es la idea central del video, que este paréntesis lo van a ver en reiteradas ocasiones durante todo el contenido, no es menos cierto que hay muchísimos elementos en esta zona que contrastan por completo lo que hemos mencionado. Por supuesto que dentro de esta misma zona aprovechamos para en este puesto enfocarnos en transitar o recorrer un poco de una calle que puede llegar a cumplir con estas características. Estoy hablando de nada más y nada menos que la Quinta Avenida, que es una avenida ancha y larga diseñada para autos, muy estilo boulevard americano. También cuenta con palmeras alineadas que crean una estética muy similar a zonas de Miami o California. Cuenta con mansiones a ambos lados, con jardines amplios y entradas privadas, distribución simétrica y ordenada, nada caótico como el centro histórico. Además, te da una sensación de exclusividad hasta cierto punto, poco tráfico peatonal y mucho espacio. Y cuenta con una iluminación y amplitud que recuerdan a zonas residenciales premium en esta nación protagonista de este video.
Otro edificio que quisimos incluir en este listado, el Centro de Negocios. En esta ocasión sí fue un recorrido flash, pero saben las personas que llevan bastante tiempo por acá que en algún momento lo recorrimos. ¿Qué puedo hablar de las características? Primero, que es un tipo downtown americano. ¿Por qué? Porque cuenta con edificios modernos con fachadas de cristal y acero, algo bien llamativo de esta parte de Miramar. Cuenta con oficinas corporativas con diseño internacional. Pues, ok, después de todo este gran recorrido y haber realizado la visita de todos estos sitios, cuéntenme cuál es su respuesta en cuanto al interrogante que les formulé al inicio de este material. ¿Esto es real o simplemente es una ilusión? Los leo en la parte de los comentarios. Igual es válido que comenten todas sus opiniones, lo que crean al respecto, qué les pareció la entrega de esta semana. Todo lo que consideren, deposítenlo ahí abajo en la cajita de los comentarios, que siempre los estoy leyendo. De esta manera me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final, y sabes que me apoyas un montón a este canal y a este proyecto de forma general dejando tu me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo de ser posible para que llegue a muchas más personas, y suscribirte a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.